Hoy es el cumpleaños número 16 de la hermana mayor de Beto. Y Beto, claro, lo olvidó. Será mejor que encuentre un buen regalo para su hermana. ¿Qué podrá ser? ¿Una muñeca? No, Lolita ya no juega con ellas. ¿Chocolates? ¡Chocolates! ¡Claro! Pero, ¿dónde conseguirlos? Rafa, el mejor amigo de Beto, dice que los chocolates se dan en una rara planta sembrada por extraterrestres en el río Nilo. En ella brotan de ramas de caramelo y... Bueno, tal vez Egipto esté un poco lejos para regresar antes de que partan el pastel. No te preocupes, no debes ir hasta el río Nilo para conseguir chocolates. Pues hoy en Sabes Cómo Se Hace, te mostraremos la forma en que se fabrica este delicioso dulce. También aprenderás cómo se hacen las velas. Primero acompáñanos por este dulce recorrido a lo largo de una fábrica de chocolate. Hoy en Sabes Cómo Se Hace. Hasta donde sabemos en la actualidad, no hay una planta en el río Nilo sembrada por extraterrestres donde florezcan barras de chocolate. No, el chocolate es originario de nuestro continente, pero seguro los antiguos pobladores de Mesoamérica, como los olmecas, mayas y mexicas, no conocían el dulce sabor del chocolate como lo conocemos y bebemos hoy, pues bebían la pasta extraída del grano de cacao aderezada con chile. Para algunas culturas como la maya, el chocolate era tan importante que ocupaba un lugar en su mitología, pues el dios Ecchua, dios de la guerra y de la destrucción, era también considerado patrono del cacao. Cuando los conquistadores españoles llevaron este producto a Europa, los habitantes del viejo continente pensaron que el cacao sabría mejor mezclado con leche y azúcar. Su nombre actual, como su preparación, provienen de la fusión de ambas culturas, pues los aztecas lo llamaban xocolatl, que quiere decir agua espumosa, y luego de muchas deformaciones, la palabra se asentó en el español como chocolate. Este delicioso y nutritivo alimento está presente casi en todos los aspectos de nuestra vida. Para obtener un chocolate como el que compramos en las dulcerías, hay dos procesos básicos: la transformación del grano de cacao y el moldeado del chocolate. Con la transformación del grano de cacao se obtienen tres principales materias primas: el licor de cacao, la manteca de cacao y el cacao en polvo. Y cada uno puede servir para distintos productos. Por ejemplo, la manteca puede usarse para fabricar maquillajes y cremas. La transformación del cacao comienza cuando la empresa recibe los costales llenos de grano. Casi todo el grano que se extrae en México proviene de Tabasco y Chiapas, y cabe mencionar que el cacao mexicano se considera el de mejor calidad en el mundo. Para seguir siendo líderes en cacao de calidad, es necesario que las empresas seleccionen solo los mejores granos. Esto se logra con la seleccionadora, donde los trabajadores vierten los costales de grano. Primero hay una reja que quita los desperdicios más grandes. Luego el grano cae a una placa de metal con fisuras hechas a su medida, evitando que se filtre cualquier objeto que no sea grano de cacao, como ramas u hojas. Es decir, el grano se pone en una gran coladora para separarlo de la basura. Los granos ya seleccionados caen a unos grandes contenedores donde son almacenados por unos momentos, pues luego son absorbidos por la misma máquina para ser llevados al tostador, de manera no muy suave. El grano es arrojado para desprender ligeramente la cascarilla que lo envuelve. Así el calor puede circular hasta el interior del grano y hacer más eficiente su tostado. Este proceso es de los más importantes en la transformación del cacao, pues es a través de este que se da el olor y sabor al grano. Por lo tanto, el sabor que el producto final tenga depende en gran medida del tostado adecuado. El tostado del cacao se hace a temperaturas que van de los 100 a los 140 grados centígrados durante 45 o 50 minutos. 12 veces menos que lo que lleva a cocinar un pavo para Navidad. Cuando el grano está tostado, ya tiene sabor y aroma, y está listo para pasar a la máquina descascaradora. Esta máquina quita la cascarilla al grano a través de golpecitos muy suaves, pero a gran velocidad. La exactitud de esta máquina es muy importante, pues si los golpecitos que da al grano lo rompieran, este podría perderse entre la espesa tormenta café que cae a los costados de la máquina.
Cuando ya se le ha quitado la cascarilla, el grano está listo para ir al premolino, donde será molido para extraer la primera materia prima que resulta del proceso de transformación del cacao, el licor de cacao. Aunque el nombre de esta materia prima pueda llevarnos a relacionarla con bebidas alcohólicas, el licor de cacao no tiene ninguna similitud con estas. Por el contrario, es una sustancia natural rica en nutrientes y vitaminas. Sí, ese es el grano de cacao después de ser molido. Este es el engañoso licor de cacao, el licor que no es licor. La pasta que parece dulce y apetitosa, pero es amarga y aceitosa. Seguro se preguntan por qué el licor es líquido y no sólido como el grano antes de ser molido. Esto se debe a que el 50% del grano de cacao es grasa. Pero no se asusten, gran parte de esa grasa no se queda en el chocolate que consumimos. Veamos por qué. Luego de ser molido en el premolino y esterilizado en la potazadora o alcalinizadora, donde se le da un tratamiento con carbonato de potasio para neutralizar los ácidos que éste posee por naturaleza, el licor de cacao pasa a la prensa. En esta máquina es donde se quita gran parte de la grasa que el cacao posee por sí mismo, pues se aplica a una presión de 900 kilogramos por centímetro cuadrado. Debido a la presión, el licor de cacao va desprendiéndose de gran parte de la grasa líquida que tenía. A esta se le llama ahora manteca de cacao, y tiene una textura tan especial que se utiliza incluso para realizar productos de belleza como maquillajes y cremas. Cuando se libera esta inmensa presión, la pasta o licor de cacao ya perdió casi toda su grasa líquida, por lo que se convierte en un disco sólido llamado torta. Sería muy difícil utilizar el cacao sólido como torta. Por eso es llevado al rompetorta, que pulveriza y lo transporta al despachador, donde un trabajador llena los costales en los que se comercializará el cacao en polvo. Pero su trabajo no solo es colocar los costales bajo el alimentador, también debe golpear constantemente y con mucha fuerza el alimentador para desatascar el polvo y poder llenar los costales, llegando a tardarse varios minutos en llenar cada costal. ¿Recuerdan el licor de cacao? Pues este no sirve solo para ser comprimido en la torta, sino que se utiliza también para la realización del refinado. El refinado es la materia con la que se elabora el chocolate que comemos. Es dulce y sólido, pues se obtiene de la mezcla de licor de cacao con azúcar y leche en polvo. El primer paso para la obtención del refinado es la mezcla de estos productos. La leche, el azúcar y el licor de cacao son vertidos en la mezcladora. A pesar de que parezca que los productos son arrojados al azar, las cantidades de cada materia están calculadas con gran precisión, pues de esta revoltura depende la consistencia y el sabor del producto final. El licor posee aún la grasa natural del cacao, por eso al ser batido por estas grandes aspas, se obtiene una pasta espesa, aún con cierta cantidad de líquido. Por ello es necesario hacer pasar esta pasta compuesta por licor, leche y azúcar a través de los rodillos de la máquina refinadora. Los rodillos hacen casi la misma función que la prensa de cacao, pero con una fuerza mucho menor. Aún así, es suficiente para que se obtenga un polvo dulce llamado refinado. El refinado es transportado en estos carros hacia los tanques o conchas, donde es batido por periodos muy largos, de más de 24 horas. Imagínate, podrías ir a la escuela, regresar a casa, jugar con tus amigos, ver la televisión, hacer tu tarea, y cuando te fueras a dormir, el tanque aún no pararía de batir el refinado de cacao. Cuando este periodo termina, la cobertura de chocolate está lista, su sabor es dulce y su textura cremosa. Pero espera, Beto, el chocolate aún no está listo. Todavía falta darle la forma final, como podremos comprarlo en la dulcería. Esto se hace en el área de moldeado de chocolate. A pesar de que hay una enorme variedad de presentaciones de chocolate, todas siguen el mismo procedimiento. Pasan por una larga línea de producción donde la cobertura de chocolate es vertida en el molde. Ahora veremos cómo se elabora un chocolate con relleno. El primer paso es colocar los moldes bien limpios en la línea de producción. De esto se encarga una trabajadora. Ella pone cada molde bien alineado en una casilla distinta, pues si los moldes estuvieran chuecos, se echaría a perder todo el proceso, pues todos están sincronizados entre sí. Una vez colocados los moldes, a cada ranura se le coloca un antiadherente comestible, para poder ser separado fácilmente cuando el chocolate esté terminado.
En esta parte es donde se coloca la deliciosa cobertura que compone la parte exterior del chocolate. El molde se eleva para evitar que se desperdicie el rico material. El molde pasa a una cama de agitado para que la cobertura se distribuya bien en todo el molde y el chocolate tenga la forma deseada. ¡Pero esperen! ¿Cómo se le mete el relleno al chocolate? Para esto, el molde pasa a la cama de volteo, donde se le retira el chocolate del centro. Así, la cobertura adquiere la forma de una olla donde podrá colocarse el relleno. Para que el chocolate conserve esta forma en las demás partes del proceso, pasa a la cámara de enfriamiento, que es como un gran congelador donde la cobertura se hace rígida. El relleno puede hacerse casi de cualquier dulce o fruto. En esta ocasión se le colocan trocitos de cereza. Pero el relleno no termina ahí, pues aún se le agregará un dulce de fresa. Su textura será uniforme gracias a que es colado para evitar que se filtren grumos al interior del chocolate. Para que el relleno conserve su forma, los moldes pasan a través de un armario frigorífico. Pero parece que a este chocolate aún le falta algo. ¡Claro! La tapa final. Para cerrar el chocolate, se vierte un poco de cobertura sobre el relleno. Y para que su forma sea perfecta, debe quitarse el excedente con un brazo mecánico, que pasa sobre cada molde con gran precisión, barriendo los excesos con 2 espátulas. Por fin, el chocolate tiene la forma deseada, pero aún debe pasar por otro túnel de enfriamiento que haga su consistencia sólida y fuerte. Aún nos queda un problema. ¿Cómo separar el chocolate terminado del molde? Seguramente alguna vez has intentado desprender los hielos de los moldes de tu refrigerador doblando una y otra vez el molde. Bueno, esta máquina lo hace más sencillo. Un par de manos mecánicas doblan ligeramente cada molde para desprender el chocolate de él. Después, voltea el molde boca abajo y lo golpea suave pero rápidamente con este martillo. El chocolate se desprende y cae a la banda transportadora para ser llevado al área de envoltura. Ahora sí, el chocolate está terminado. Los chocolates deben ser separados a través de estas cuchillas para ser envueltos en sus distintas presentaciones. Tal vez parezca triste, pero todos llegarán a su destino. Un paladar al que seguramente regalarán una sonrisa. A pesar de que casi todo el proceso de envoltura se hace a través de máquinas, es necesaria la supervisión de las trabajadoras, pues si un solo chocolate se saliera de la fila, frenaría todo el proceso. Las envolturas vienen en rollos completos, por lo que las máquinas están perfectamente sincronizadas para envolver cada chocolate y cortar la envoltura en el lugar preciso. A pesar de que hay muchas presentaciones distintas de chocolate, todas están hechas con la misma finalidad: regalar un bello momento a una persona especial, incluso a uno mismo. Ahora sí, Beto. Ya sabes cómo se hace el chocolate. Sabes que es originario de América y que es un derivado del grano de cacao. También aprendiste que del cacao se extraen varias materias primas como el licor de cacao, la manteca de cacao y el cacao en polvo. Aprendiste que la cobertura de chocolate se hace con la mezcla de licor de cacao con leche y azúcar y que hay que batirlo por mucho tiempo. Ya puedes correr a buscar el chocolate ideal para Lolita. Sabes que hay una gran variedad para escoger. Pero mientras piensas cuál es el mejor, puedes acompañarnos a un emocionante recorrido a través de una fábrica de velas. ¿Has oído hablar de las velas? Claro, ¿quién no? Pero seguro no sabes cómo se fabrican. Pues entonces quédate con nosotros porque hoy en ¿Sabes cómo se hace? Te mostraremos cómo se elaboran las velas. ¡Acompáñanos! Para elaborar una vela de parafina, el primer paso es... ¡Claro! La parafina. Esta se recibe en grandes bloques, fríos y pesados. Es difícil creer que esta sea la misma parafina que nos quema al caer en las pequeñas gotitas sobre nuestras manos. Pero para que la parafina pueda ser moldeada, debe estar en estado líquido, por lo cual pasa a estos grandes tanques donde se derrite a base de calor. Estos contenedores pueden llegar a almacenar hasta 15 toneladas. Pero veamos ahora el esqueleto de una vela. Sí, este delgado y flexible hilo llamado pabilo es el esqueleto de una vela.
No se dejen engañar por su flexibilidad, ya que dará forma y tamaño a la vela. Pero antes, debe darse forma al pabilo, pues se recibe en forma de carretes. Es una trabajadora la que se encargará de hacerlo. En esta mesa de corte, la trabajadora ajusta las cuchillas al tamaño que deberá tener la vela terminada. Luego, enreda muy bien el hilo para que todos los pabilos tengan el mismo tamaño. Ahora sí, un tironcito más, listo. Nuestro pabilo tiene el tamaño deseado y debe pasar con otra trabajadora que se encarga de anudar los extremos, con lo que se evita que se deshebre y pierda su forma. El esqueleto de la vela está listo para comenzar a hacer su cuerpo con la parafina. La forma más común de darle cuerpo a una vela es a través de la inmersión, es decir, sumergirla en parafina derretida. Y es en este gran carrusel donde se hace la inmersión del pabilo en parafina. Luego de que los pabilos fueron colocados en estos ganchos, el trabajador debe sumergir cada rejilla en el contenedor de parafina caliente. Inmediatamente después de sacar los pabilos, el trabajador debe pulirlos con sus propias manos para que la vela final sea tersa y resistente, pues de esta forma también elimina burbujas de aire que podrían hacer la vela más débil y quebradiza. Con cada baño, el pabilo adquiere una capa de 1 milímetro de espesor y cada vela tiene un grosor entre 5 y 9 milímetros, o sea que este trabajador deberá dar un promedio de 7 baños a cada rejilla de pabilos, proceso que le llevará 14 horas y realizará en 2 días de trabajo. Pero al terminar obtendrá un producto muy especial, pues las velas hechas a mano poseen un acabado único y una forma muy peculiar. Su textura es muy apreciada, pues es más rugosa que la de las velas hechas a máquina, gracias al pulido manual que da el trabajador, por lo que refleja un arduo esfuerzo y seguramente algunas quemadas. Otra forma de hacer velas es en esta máquina, que trabaja con moldes y puede llegar a producir 4000 velas por hora. No todas las velas son pequeñas columnas de parafina con pabilo. De hecho, las velas pueden tener casi cualquier figura que imagines. Para ello está el área de modelado de figuras, donde los trabajadores hacen una gran variedad de modelos con parafina, desde velas de pantalla adornadas con frutas secas, árboles navideños, hasta personajes muy complejos y divertidos. Para crear estas figuras se necesitan moldes de resina. Se usa este material por su gran resistencia al calor, también porque es flexible y evita que se rompa la parafina cuando esté seca. A estos moldes se les puede dar casi cualquier figura. Por ello, el único límite para darle forma a una vela es tu imaginación. Luego de cerrar muy bien el molde con ligas, el trabajador vierte la espuma de parafina hasta el tope y acomoda el pabilo para que no se sumerja. Ahora debemos esperar hasta que seque. Esta vela se elabora con espuma de parafina para disminuir su peso y aminorar su costo. La espuma se elabora en esta mezcladora, donde se bate la parafina con aire, lo que la hace más voluminosa y menos pesada. El peso puede reducirse incluso a la mitad del que tendría si se hiciera con parafina. Y en este otro contenedor se derrite la parafina para hacer otras velas. Ahora sí, la espuma está seca y ha llegado el momento de abrir el molde. El trabajador debe desprender la figura con mucho cuidado para no romper alguno de sus detalles. ¡Listo! La figura está lista y sobra decir que pueden hacerse innumerables modelos. Pero esta no es la única forma de hacer velas de figuras. Por ejemplo, cuando las figuras son muy elaboradas y tienen muchos detalles, es necesario colocar un desmoldante, con lo cual se facilitará el desprendimiento de la figura cuando se seque. Después se cierra el sándwich y se llena de parafina. Ahora debemos esperar que seque durante unos 15 o 20 minutos. Cuando la parafina ya ha secado, debe desprenderse del molde y sumergirse en un balde de agua donde se enfriará y se hará más sólida. Después de unos 20 minutos, nuestro árbol está listo para pasar a que se le quiten las rebabas y se le desprenda el centro. Este será rellenado con espuma para hacerlo más ligero y económico. Ahora se debe esperar unos cuantos instantes para poder colocar la vela en el balde de enfriamiento, si no la espuma se desprendería con el agua.
Y estos convincentes árboles son las velas que acaban de elaborar los hábiles artesanos de la parafina. Ahora veamos cómo elaboran otro tipo de velas, las velas con pantalla. La pantalla es una especie de vaso hecho con parafina y adornado con frutas secas o cualquier otro objeto. Para elaborar la pantalla se necesitan moldes de este tipo. Son como una olla de metal con forma cuadrada o redonda según la vela que se desea hacer y tienen también un segundo vaso para mantener hueco el centro. Primero, debe colocarse el adorno. Regularmente se hace con frutas secas u hojas deshidratadas, pero puede hacerse casi con cualquier objeto, mientras quepa en los moldes. Después, se vierte parafina hasta la mitad del molde y se espera un poco para que se seque. Debe hacerse de esta forma porque la parafina se encoge un poco al secarse. Cuando ya se ha secado la parafina, el molde es llenado totalmente y se deja secar de nuevo. Posteriormente, las trabajadoras retiran el exceso de parafina. ¡Listo! El molde ya no tiene exceso de parafina y ha llegado el momento de desprender la pantalla. Para esto, debe pasar una gran tina llena de agua caliente. En ella, un trabajador moja el molde y lo separa pieza por pieza. Primero el vaso de abajo y luego el de arriba. Ahora las pantallas deben pasar un ligero baño de agua fría para endurecerse. Cuando las pantallas ya se han endurecido, es momento de darles un primer pulido en una mesa de metal caliente para quitar las imperfecciones y rebabas que pueden tener. Y claro, esto debe hacerse con todas las velas. Antes de colocar la vela o cartucho en la pantalla, debe ponerse un poco de parafina en el centro para hacer un pequeño suelo que sostenga el cartucho. El cartucho se coloca dentro de la pantalla y luego se le pone más parafina para dejarlo bien firme. El espacio que queda libre aún es para el gran toque final, el aroma. El aroma se mezcla con parafina para mantenerlo en la vela y también para diluirlo, pues si no su esencia sería extremadamente fuerte. De hecho, casi todas las velas aromáticas tienen alrededor de 3 y 6% de aroma. Cuando las figuras de parafina están terminadas, pasan al área de pintura. Con aerógrafo o con pincel, estas artesanas se dedican a dar vida a las figuras. Es aquí donde una vela deja de ser una figura de parafina con pabilo y se convierte en un objeto especial. Los detalles son muy importantes, por lo que las trabajadoras pintan con gran cuidado y usan pinceles de pelo de Marta, considerados los de mejor calidad para la pintura, por la gran absorción de sus cerdas y su flexibilidad, gracias a la cual regresa siempre a su forma original. Olvidé decirles que la Marta es un animal muy parecido al hurón. Pero las figuras no son las únicas que se perfeccionan en esta área. También las pantallas llegan aquí para ser pulidas con calentadores que derriten una capa pequeñísima de parafina que luego es pulida con un trapo para dejar la pantalla suave e impecable. Las velas de pantalla por fin están terminadas y son envueltas en papel celofán. Como la parafina es un material frágil, las velas deben ser envueltas en este plástico con burbujas. A pesar de que los procesos de fabricación de todos los tipos de velas son muy parecidos y que todos se elaboran con parafina, ya sea a través de inmersión o por moldeado de figuras, estos se diferencian principalmente por la forma en que se detallan. Por ejemplo, aquí se elaboran los ornamentos de los cirios, que son velas usadas en ceremonias religiosas. En este tipo de velas, los detalles son muy importantes, pues representan muchas cosas para quienes las usan. El primer paso para la creación de estos ornamentos o adornos es el encerado del papel metalizado. Al papel se le coloca una primera mano de cera con una brocha, y luego es remojado solo por un lado en una gran tina llena de una mezcla hecha a base de cera de abeja y parafina. Posteriormente se le retira una capa transparente al papel para darle un acabado muy peculiar con una apariencia antigua. El papel encerado se corta en estas delgadas tiras, cuya medida está hecha en relación con los moldes de los ornamentos. Las trabajadoras aplanan el papel encerado sobre el molde para plasmar bien la figura.
Para esto usan una prensa de rodillo. El rodillo gira para presionar todo el molde. Después, el molde es calentado con un mechero para poder remover el exceso de cera sin que se rompa. Se raspa el molde con una cuchilla para retirar el exceso de parafina y se desprende la pieza del molde con ayuda de una aguja. Es curioso cómo las artesanas dominan un material tan delicado y pueden trabajar a gran velocidad sin romperlo. ¡Listo! Este ornamento está terminado. Para tener un cirio terminado se necesitan varios ornamentos. Estos se adhieren por medio del calor. Se les derrite ligeramente la cera para que puedan fundirse con la parafina de la vela. La precisión en la colocación de los ornamentos es muy importante. Por ello, las trabajadoras utilizan unas reglas hechas a la medida de cada vela y de cada figura para marcar el área en que deben ser colocados. Algunos de los acabados son muy complejos y debido a la gran precisión del trabajo, es difícil creer que hayan sido realizados a mano. Ahora, Pablo, ya sabes cómo se hacen las velas. Pero también aprendiste que el valor de una vela no solo está en que también prenda, sino en todo el trabajo que cuesta hacerlas. Pero antes de usar una vela, debes tener en cuenta que, a pesar de ser un artículo muy útil y divertido, implica que uses el fuego. Por ello, debes tener mucho cuidado y estar acompañado de un adulto para evitar accidentes.